La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición? Vamos a estudiarlo. En la carta de Pablo, segunda de Tesalonicenses 2, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses. Vamos a mirar eventualmente el contexto, pero para poder entender esto, hermanos, es necesario estudiar el contexto de toda la Biblia. Toda la Biblia lo menciona. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, a que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Les dice: obedezcan, pongan su confianza en mí, no busquen en nadie más, sino búsquenme a mí. Y les da el mandamiento que amaran a su prójimo, pero también les dice que hay que enseñar la ley. Eso hace en el pacto. Entonces, pero les hace una advertencia: si ustedes no cumplen con su parte, entonces malditos serán. ¿Ok? Si no cumplen con su parte. Está escrito en el libro de Números, está escrito en el libro de Levítico. Yo siempre menciono Deuteronomio 28, 29, la consecuencia de la desobediencia. Entonces, ya todo está escrito, hermanos. Nosotros podemos mirar nuestra vida diaria de acuerdo a cómo estemos caminando en relación a Dios. Si nosotros tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús, si nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, a nosotros nos va a ir bien, hermanos, en esta vida. Pero si desobedecemos, ¿y qué es desobedecer? Es apartar nuestra mirada de Cristo. ¿Ok? Y hay muchas formas de apartarnos de Cristo. La más grande, el pecado más grande, es el de incredulidad. Ese es el pecado de muerte. ¿En dónde está el pecado de muerte? Para un cristiano, una persona que se le predica el evangelio y no crea el evangelio, pues ya. Hubo un juicio, nosotros llevamos la palabra de Dios, fue rechazada, allá hay juicio. Esa persona que recibió la palabra de Dios, bueno, el Señor eventualmente va a permitir que el orgullo de esa persona sea quebrantado. ¿Para qué? Para preparar la tierra, hermanos, para preparar la tierra, para que en el futuro, una vez que venga la palabra de Dios una vez más, la persona ya con el orgullo quebrantado va a estar más dispuesto a escuchar las buenas nuevas de salvación. Pero yo siempre le estoy hablando a la iglesia. Yo le estoy hablando aquí a la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, en relación a la disciplina, en relación a la salvación, en relación a todo lo que es caminar en el Señor, es para la iglesia. Nosotros, cuando comenzamos a seguir al Señor,
el Señor nos instruye con su palabra, nos instruye con su espíritu que derramó a través de sus servidores. El Señor nos usa a nosotros, somos parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, eran castigados. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Entonces, ahí es donde viene la ira de Dios. Entonces, vamos a mirar, fíjense, ¿ok? Aquí estoy hablando sobre la corrección a los cristianos, la obediencia a los cristianos, para que permanezcas en la fe a los cristianos, para que no venga la ira de Dios en contra de ustedes. Y si la ira de Dios está en contra de ustedes, bueno, Jesús es el camino. Lo único que hay que hacer es entregarle el corazón al Señor, reconocernos pecadores y Él nos salva. Tan simple como eso. Entonces, fíjense, en Romanos 1:18, que es el contexto también de Segunda de Tesalonicenses, ¿okay?, que habla de lo mismo. Fíjense, Pablo viene, saluda a la iglesia, habla del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El testimonio de Cristo Jesús es lo más poderoso en esta tierra. Entonces Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjense bien, nunca se les olvide esto, hermano. Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿quiénes son los que detienen con injusticia la verdad? En la iglesia son los falsos profetas, hermanos. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Ustedes tienen que mirar. No se dejen engañar. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios se revela ¿por qué? Por la injusticia y por la impiedad de los hombres. En este caso, porque detienen con injusticia. Que era precisamente, si hay una forma más simple de detener con injusticia la verdad, era lo que hacían los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, todas estas personas que peleaban contra Cristo con un falso evangelio. ¿Cómo lo hacían? A través de la ley, pero ellos sin entender la ley. La ley era sombra y figura para Cristo, para el Espíritu Santo, para el poder de Dios. Pero ellos no lo entendían, ellos estaban llenos de religiosidad, así como hay muchas congregaciones que están llenas de religión, pero el corazón en relación a Cristo está lejos. Esto es lo que tenemos que estudiar para no caer en eso. Proverbios 13:24. Hay personas que se atreven a decir que Dios no castiga. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso les está hablando a los padres o a las madres. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuestro Padre es Dios. ¿Desde cuándo nos corrige? Desde temprano. ¿Ok? Ahora, vamos a Mateo 24, que es lo mismo que habla Pablo en Segunda de Tesalonicenses. Jesús habla de esto. Yo solamente me voy a enfocar en la segunda parte, que es en la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Jesús viene y les da el poder, su poder, a sus discípulos, comenzando con los apóstoles
a excepción de Judas, pero eventualmente Jesús tenía 12 discípulos. Uno se perdió, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Judas es el hijo de perdición, hermanos. Ahí es donde podemos mirar cómo podemos detectar al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Ok? Ahora, ¿quién era quien detenía? O sea, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas y saduceos. Ellos eran los que detenían la verdad de Dios. ¿Cómo lo detenían? Con injusticia. O sea, lávense las manos, apedrean a los adúlteros, guarden el sábado. Eso es injusticia, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué era injusticia? Porque la gracia de Dios, hermanos, el regalo de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es regalo de Dios. O sea, lo único que tenía que hacer la gente era creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La gente tenía que creer que Jesús era Dios cuando se da el mensaje. No. La gente lo que tenía que creer era que Jesús es el Hijo de Dios. Yo ya hice un estudio, exégesis, en relación al Hijo de Dios. Vayan y búsquenlo. El Hijo de Dios. Entonces, las personas comenzamos con creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién nos enseña quién es Cristo? Cristo mismo, hermano. Su Espíritu nos enseña quién es Él. Eso ya es trabajo del Espíritu Santo. Es trabajo del Señor, no de los hombres. Entonces, yo por eso casi no hablo de eso, de que Jesús es Dios. O sea, hermanos, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la salvación, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y ya el Espíritu se encarga de enseñarnos quién es Jesús. En el Espíritu. Entonces, fíjense. Está Mateo 24 que habla en relación, que dice Jesús, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Ok? Entonces, ya una vez, y habla de la gran tribulación. O sea, van a ser perseguidos. ¿Ok? Pero no se dejen engañar. Entonces deben de permanecer en mi amor. Deben de permanecer en mí. Nunca aparten su mirada de mí. Terminen la carrera. ¿Ok? Entonces, el Mateo, yo voy a usar Mateo 24 del 29 al 51 y después voy a usar Lucas. Pero voy a empezar con Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y les voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento, no toda la escritura, pero el ejemplo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Se los voy a poner así simbólicamente. Cuando el pueblo, la descendencia de Abraham, que ya Dios le había dicho, el ángel de Jehová le había dicho que iba a ser sometida por 400 años, Dios le iba a dar la heredad, la tierra de Israel, que es simbólica del cuerpo nuevo que nos da Dios, que es en Él mismo. Entonces, al pueblo de Israel, cuando se cumple el tiempo, cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, Dios usa a Moisés, al que había humillado por 40 años en el desierto. Eso no había hombre más humilde que Moisés, y lo trae y lo usa para... ¿Y quién iba ahí? El arcángel Miguel. Se peleó por el cuerpo de Moisés en el desierto. Entonces Moisés viene y saca con las 10 plagas, eventualmente, o sea, castigando al faraón, al querubín, al dragón, castigando al dragón, al querubín, con 10 plagas por mano de Moisés.
¿Qué pasó? El sol se oscureció, la luna no dio su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. Y las potencias de los cielos, en este caso, serán conmovidas. Ya habían sido conmovidas, hermanos. No era la primera vez de lo que habla Jesús. Ya está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que pasa en el Nuevo Testamento y hasta la fecha, ya está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿A quién se le oscureció el sol y la luna no le resplandeció y las estrellas cayeron del cielo? Al faraón, al dragón que quiso ser como Dios. ¿Cómo lo castigó? Con las 10 plagas, hermanos. Con las 10 plagas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Salieron gozosos, con riquezas de Egipto, para conducirlos a la tierra prometida. Entonces el Señor, Cristo Jesús, nos conduce a la tierra prometida. O sea, para conocer a nuestro Padre Dios. Para que recibamos una corona. Pero tenemos que salir de Egipto, o ya salimos de Egipto. ¿Ahora qué? Ahora debemos de ser bautizados en el mar, simbólicamente. ¿Qué es eso? En el Nuevo Testamento debemos de morir a los deseos carnales. Morir juntamente con Cristo Jesús. Ese es el bautismo, hermanos. Morir juntamente con Cristo Jesús a los deseos de la carne. Ese es el bautismo en Cristo. Y luego entonces, ¿ya Dios viene con nosotros? Sí. Sí. Entonces recibimos su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo guiándonos. Ya no en una nube, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Atravesar el desierto. Pero el Señor no nos conduce a la tierra prometida luego porque nos va a dar miedo. Entonces, ¿qué hace? Nos trae ahí rodeando el desierto. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida hay pelea, hermanos. Hay pelea. Hay pelea. ¿Cuál es la pelea? Lo que sufrió Job. Lo que sufrió Job. Esa es la pelea. Entonces necesitamos fe. A la fe, virtud. ¿Para qué? Tenemos que crecer, hermanos. Nuestra mente debe de ser renovada. Entonces, esto ya ha pasado. Jesús, en el tiempo de Jesús, pasó esto. Y se los voy a comprobar. No piensen que yo estoy inventando aquí. Pedro lo dice. Pedro lo dice, hermanos, sí. La mayoría de teólogos no lo entienden. Pero está claro, hermanos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿De dónde saca Jesús esto de que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Está en el Génesis. Cuando destruyó con agua la tierra. Y las bestias. Destruyó la maldad. El Señor hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Puso un arco por señal de que ya no los iba a destruir. O sea, totalmente. Totalmente. Porque destruir implica varias cosas. Destruir quiere decir, a veces quiere decir, les voy a quitar su orgullo. Eso quiere decir destruir. Les voy a quitar su orgullo. Les voy a dejar como ovejitas. Bien mansitas las voy a dejar. ¿Cómo lo hace? Comenzando con la ira de Dios, hermanos. ¿Y cómo la termina? En la medida que el Espíritu que nos dio Jesús, que ya es manso y humilde de corazón, ya lo es. O sea, que ese Espíritu de Cristo se forme en nosotros. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes recogen? Los ángeles. Con gran voz de trompeta. ¿Qué quiere decir con gran voz de trompeta? A través de lo que nosotros hablamos, hermanos. La trompeta es lo que predicamos. Ya sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. La trompeta es predicar. ¿Qué predicamos? El evangelio eterno. Nomás hay un evangelio. No hay dos, no hay tres, nomás hay uno. Entonces, fíjense, aquí habla acerca de la venida de Cristo. ¿Cuándo era la venida de Cristo? ¿Cuándo llegó la venida de Cristo? En la misma generación, en el caso de los hebreos, hermano. Esto ya se cumplió en la primera generación. Pero para la iglesia es simbólica. Es simbólica. Para ellos ya pasó. Lucas lo dice. Y está la historia. Entonces, fíjense, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, nosotros podemos usar la naturaleza. ¿Okay? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, fíjense lo que dice Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Esta generación está diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿se vean? Es lo mismo, como en los días de Noé. Como en Sodoma y Gomorra, dice en otro contexto. Mas como en los días de Noé, todos murieron en el tiempo de Noé. No, hermanos, no. Murieron los incrédulos. Noé no murió. Noé no murió, hermanos. Noé es figura de Cristo. Entonces, ¿quién se salvó? La familia de Noé, sus hijos. Yo siempre les digo, Noé es figura de Cristo, el arca es figura del evangelio. Los que subieron al arca, o sea, los que creen el evangelio, no mueren. No mueren. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder. Ya murieron juntamente con Jesús o están muriendo juntamente con Jesús. Entonces, fíjense. ¿Pero cuándo va a pasar eso? El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Yo ya hice un estudio a comiendo y bebiendo. ¿Qué comían y bebían? Maldad, incredulidad. Por la incredulidad hay maldad. La maldad es la marca de la bestia. Casándose y dando en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Oigan, así la iglesia también no entiende. Hasta que viene el diluvio y se los lleva a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense bien, hermanos, ¿okay? Hablando de este mundo. En el mundo hay tribulación. Se crea o no se crea en el evangelio. Hay tribulación, hay sufrimiento. Eso lo saben los psicólogos, los psiquiatras. Hay un libro que yo leí. Yo no les recomiendo, no les voy a dar el título, donde él comienza su libro, un psiquiatra muy famoso, un libro muy famoso que dice, la vida
es difícil. Entonces tienes que aceptar que la vida es difícil. Ya una vez que sabes que la vida es difícil, que no te venga de sorpresa cuando la vida se ponga difícil para ti. Esto los psicólogos lo saben. Algunos, no todos. La vida es difícil. Entonces, en el mundo tenemos tribulación. Toda la gente sufre, hermanos. No piensen que solamente unos. Pero aquí es donde está el meollo de toda la Biblia. Nosotros podemos tener paz en el Señor en esta vida. ¿Cuándo se manifiesta Jesús en nuestras vidas? Precisamente cuando pase esto. Precisamente cuando pase esto. O sea, Jesús viene, andemos caminando bien o andemos caminando mal a nuestras vidas. El que anda caminando bien, bueno, pues ya está en el arca con Él. Ya está en el arca con Él. Y los que están abajo de la barca, esos son los que mueren, o del arca. Esos son los que sufren sin Cristo, aunque sean cristianos. ¿Por qué? Por el orgullo, hermanos. Por el orgullo. Porque hay cristianos que detienen con injusticia el evangelio. Les voy a dar este ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos. Viene un siervo de Dios. Y vamos a asumir que ustedes asumen que yo soy un siervo de Dios. Entonces yo vengo y predico el evangelio. No es mi testimonio, es el testimonio de Cristo dicho por un profeta. Entonces, hay que ser profeta para predicar el evangelio. No todos son profetas. Por ejemplo, Jesús fue profeta. Los apóstoles fueron todos profetas. ¿Por qué? Porque el que lleva la palabra de Dios es profeta. La mujer samaritana no era profeta, pero fue a hablarles de Cristo. Fue a hablarles de Cristo a sus vecinos. Y le creyeron. Entonces cuando ellos vinieron y conocieron a Jesús, dicen, nosotros ya no creemos por lo que nos dijiste. Ahora nosotros creemos porque vemos que verdaderamente Él es el Mesías. Entonces, una persona que recibe la palabra de un profeta recibe recompensa de profeta, pero si recibe el evangelio, vamos a decir, de una persona, así como la mujer samaritana, también recibe su recompensa. O sea, hay recompensa por predicar a Cristo, sean profetas o no sean profetas. Entonces, predicar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que llegan los judaizantes y dicen, no escuchen a esto. Para empezar, ni siquiera los judaizantes hablaban con los samaritanos. Entonces hay gente, hermanos. El ejemplo que yo les doy, por ejemplo, es en el catolicismo. Yo vengo, le digo a una persona, mira, tú no eres salvo por las obras estas que tú haces. Ya Cristo murió por ti. Ya Cristo murió por ti. Ya eres salvo. ¿Cómo mantienes la salvación? En la medida que tú sigas reconociendo que Jesús murió por ti. Y en la medida que te conectes así, siempre, que te reconozcas pecador, que no te quieras hacer un querubín, o un dios, o un dragón, reconócete pecador, reconoce que Jesús, con un solo, y le enseño las escrituras, o le doy el versículo. En la carta a los Hebreos, Pablo dice, Jesús con un solo sacrificio nos hizo perfectos a nosotros. Nos perfeccionó con un solo sacrificio. ¿Por qué se ofrecían los sacrificios? Cuando se hacía el sacrificio, dice, y lo explica, el sumo sacerdote tiene que hacer sacrificio por sus propios pecados, y luego se hacía un sacrificio por el pecado del pueblo de Israel. Lo explica, está claro, él lo dice, pero Jesús
no tuvo que hacer un sacrificio por sus pecados, porque Él nunca pecó. Entonces Él, con el sacrificio que Él hizo, nos hace perfectos. Ese es el ministerio de reconciliación con nuestro Padre Dios. En eso somos reconciliados con nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Padre mío, por darnos a Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, como hombre. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado el castigo que nosotros merecemos. Ok, esa es la gracia de Dios para el mundo. ¿Cuál es la gracia de Dios para la iglesia? El Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, Cristo quiere nuestro corazón. Señor, tienes mi corazón, te lo entrego. Sígueme, sí, Señor. Entonces tú sigues al Señor. O sea, ya eres cristiano. Ya Jesús murió por ti, ok, pero tienes que atravesar el Mar Rojo, tienes que llegar al monte Sinaí, simbólicamente, tienes que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, y en la tierra prometida hay gigantes. Dicen unos que hay gigantes. Pero que el que está con nosotros no vale nada, no sabe nada. Entonces, tenemos que atravesar el Mar Rojo y tenemos que, Pablo lo dice, 1 Corintios 10. Entonces, yo le explico a la persona y le doy los versículos. ¿Quién es el que le abre el entendimiento a la persona? Es Dios. Es Dios, hermanos. Pero sí tiene que haber alguien que le explique el evangelio. Tiene que haber alguien que se lo diga. Y tiene que ser una persona puesto por el Señor, por un creyente. Entonces, como en el caso de Felipe con el etíope, él creyó y se bautizó en el agua, que es simbólico de morir al mundo, a los deseos de este mundo. ¿Ok? Entonces, yo le digo a una persona que entiende y conoce el catecismo, dice, no, pero aquí dice que debemos de cumplir las leyes de la Iglesia Católica. Entonces yo con la palabra de Dios, con paciencia, no golpeándolo, no humillándolo, no, con paciencia, le comparto. ¿Qué le comparto? Lo que el Espíritu de Dios me pone en mi mente, hermanos. No se trata de que yo le diga lo mismo siempre a una persona, lo mismo. No. Dios conoce el corazón de la persona. Entonces esa persona lo recibe. O sea, el que nos recibe a nosotros, recibe a Cristo. Entonces una persona dice, no, hermano, usted no sabe nada. A ver, ¿dónde estaba su iglesia antes? Usted que no es católico. A ver, dígame, ¿dónde estaba su iglesia? La católica siempre ha estado ahí. Y ellos, o sea, se van por sus propios razonamientos. Sin entender que no es una denominación. No se trata de entrar en una denominación, sino más bien de conocer a Cristo. Ya seas católico, ya seas, o sea, se trata de que conozcas a Cristo. Entonces, esa persona, vamos a decir que me dice, pues sí, es cierto, ¿verdad? A mí me han dicho católicos, pues tiene sentido, sí. Entonces yo le digo, mire, yo voy a seguir orando por usted. Usted siga aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero acuérdese de eso. Entonces, ¿quién le abre el entendimiento? ¿Quién eventualmente? O sea, es Cristo el que hace eso, hermanos. Pero resulta que viene Ramón, ¿verdad? Un predicador católico, le dice, no, ese es un falso profeta. La Iglesia Católica es la más antigua, es la que puso Dios y Pedro fue el primer papa. Y viene hablando puras tonterías que ni siquiera él entiende. Y resulta que anda enturbiando las aguas de Cristo.
Esos son los que detienen con injusticia el evangelio. No todos los católicos hacen eso, pero sí muchos hacen eso. Entonces, enturbian las aguas, detienen con injusticia. ¿Por qué con injusticia? Porque el catecismo dice que hay que guardar los 10 mandamientos. Y si no los cumples, te tienes que confesar. Se los tienes que decir a los sacerdotes o te tienes que confesar y tienes que ir a misa y tienes que comulgar y tienes que llevar toda la doctrina católica. Entonces, si tú te mueres después de que tú te recibes la Eucaristía, porque ellos creen que la hostia es Cristo. Eso no es cierto, hermanos, eso no es así. La palabra de Dios lo dice. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Nosotros somos, vamos a decir para los católicos, nosotros somos la hostia. O sea, cómeme a mí, come conmigo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, así como está en 1 Corintios 11. Y en la medida que hagas eso, pues vas bien. Entonces el que viene y enturbia las aguas, ese detuvo con injusticia el evangelio. Contra él es la ira de Dios, aunque Dios le da tiempo para que se arrepienta. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo vengo, le hablo a una persona, le predico el evangelio a la persona. Entonces la persona dice, gloria a Dios, hermano, gracias. Entonces viene, por decir, una persona que guarda los días. Un judaizante, un adventista. Tienes que cumplir los 10 mandamientos, especialmente el de la señal, que es el sábado. Ese ya está enturbiando las aguas. Entonces vamos a decir que yo lo encuentro, le digo, oiga, cálmese, o sea, no, usted es un falso profeta. Entonces yo le pregunto, a ver, ¿usted está predicando la ley? Sí, porque en Daniel dice que iba a haber personas que querían cambiar la ley y usted quiere cambiar la ley. Dios no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Y yo le digo, ¿usted ya no peca? Usted ya no peca y se ofende. Pues claro que todos somos pecadores. Ok, entonces ¿quién es usted para predicar la ley? Y se enojan. O sea, si tú predicas la ley pero no la cumples, entonces eres un hipócrita. Porque no la cumples. Ahora, una vez una persona me dijo, yo sí siempre la cumplo. Digo, no, eres un mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque Juan dice, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Sí, pero también Juan dijo que los mandamientos no son gravosos. No, pero hay que entender los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Y se va a los 10 mandamientos. Y te dice, tienes que guardar el día de reposo. Y yo le digo, Jesús trabajó en día sábado. Y él mismo dijo que Dios trabajaba en día de reposo. Jesús lo dijo. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A usted o a Jesús? No, pero Cristo no vino a cambiar la ley. No, lo que pasa es que usted no lo entiende. Dios no le ha abierto el entendimiento. Entonces la persona se pone, entonces, no los vamos a convencer, hermano. ¿Por qué? Porque es Dios quien le abre el entendimiento. Entonces esa persona está contra nosotros. Contra nosotros. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo, le predico a una persona, le predico el evangelio y viene un adventista y está escuchando y no dice nada? Se queda calladito. Simplemente a lo mejor está aprendiendo. Bueno, esa es una actitud diferente. O sea, si no está contra nosotros, está con nosotros. Porque hay adventistas que predican a Cristo. Hay un predicador, se apellida Bullón. Él es adventista. Él
Ellen G. White, él menciona a Ellen G. White, falsa profeta. Pero él siempre está hablando de Cristo, hermanos. Siempre está hablando de Cristo. Entonces, el que predica a Cristo, hermanos, tiene poder, porque el testimonio de Cristo tiene poder. Y él mismo dice, o sea, hay personas que piensan que porque guardan el sábado son más santos que otros, hermanos. Eso no es así. Y él predica a Cristo y predica el amor de Cristo. Entonces yo digo, ahí está una persona que todavía no entiende, no tiene todo el conocimiento porque escucha, o sea, lee los... Pudiera ser que entendiera que Ellen G. White es una falsa profeta, pero en lugar de pelear con ello, pues simplemente pudiera usar alguna frase que dice ella, así como lo dijo Pablo a los corintios. Pablo engañó a los corintios. O sea, los corintios tenían varios dioses. Muchos de ellos conocidos, famosos. O sea, el dios de la guerra, el dios de Zeus, a Marte, los adoraban. Pero había un dios, había un dios al que ellos adoraban, pero no tenía nombre. Entonces Jesús dice, miren, yo vengo a hablarles de ese Dios al que ustedes adoran. Y les pone a Jesús. Y como el poder, como el evangelio tiene poder, hubo corintios que creyeron. Aunque obviamente estaban bien pollitos, pues todos llegamos pollitos al evangelio. Y no entendían muchas cosas, eran bien carnales. ¿Por qué? Pues porque no tenían palabra de Dios, hermano, por eso eran nuevos, eran nuevecitos. No era lo mismo predicarle a los hebreos que predicarle a los corintios, no es lo mismo. Entonces, fíjense, habla de la venida de Cristo, ¿ok? Yo les digo, cuando una persona detiene con injusticia el evangelio, en el caso del catolicismo, en el caso del adventismo, en el caso de los pentecostales que dicen que no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas, o que dicen otras personas la salvación no se pierde. Entonces, eso es predicar mal. ¿Por qué es predicar mal que la salvación no se pierde? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando veas que alguno de tus hijos anda en el mundo? ¿Qué vas a hacer? Vamos a decir, a una persona que yo quiero y respeto, aunque no lo conozco, se llama John Piper. Él está en una denominación. Él cree que ya todo está predeterminado, que ya todo... Y de alguna forma así lo dice Pablo, pero no lo entiende. Entonces él dice, nosotros somos los escogidos. Y resulta que su hijo es ateo. Es ateo, pero de ateos. Y hasta tiene un canal en YouTube en donde anda blasfemando. Vaya, anda hablando de alguna forma indirecta cosas en contra de su padre, de lo que su padre predica. Entonces imagínense al padre, en este caso a mi hermano John Piper, viendo a su hijo diciendo todas estas blasfemias. Entonces, como él cree que la salvación ya está predeterminada, pues él simplemente, por lo que él cree, él dice, mi hijo ya se perdió. Mi hijo se va a ir por toda la eternidad al infierno. Ese es el castigo, hermanos. O sea, mi hermano John Piper no ha entendido muy bien el evangelio. Porque él entiende que Jesús murió por nosotros. Pero en relación al calvinismo, ahí es en donde está la falsa doctrina. Entonces, eso que enseñan enturbia las aguas, hermanos. Enturbian las aguas. Entonces, yo digo, yo también, como les digo, yo no lo sé todo. Yo predico lo que mi maestro me enseña. Yo no lo sé todo. Pero el Señor me dijo, lo vas a saber todo.
Ahora, Pablo lo dice. Pablo habla de eso, hermano. Eventualmente vamos a conocer todo, porque en parte profetizamos, en parte conocemos, o sea, miramos como por un espejo. Entonces, en todo caso, hermanos, en todo caso te interesa que no estés bajo la ira de Dios. De eso se trata, que no estés bajo la ira de Dios. Entonces, si no estás bajo la ira de Dios, te va a pasar lo que pasó en el tiempo de Noé, te va a pasar lo que le pasó a Lot. Lot no fue destruido, ni Abraham, ni... Era Lot el que vivía en este lugar, pero él afligía su alma por las personas. Él afligía su alma por las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Quién fue la que murió? Su esposa. Su esposa se regresó al mundo y por lo tanto murió en el mundo. Sufrió, vaya, sufrió. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque volteó la mirada. Y sobre todo porque desobedeció. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces el Señor dice, esto lo voy a terminar en Lucas. Jesús dice, velen, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pablo dice, hermanos, Pablo dice en la carta a la Odisea, que debemos de esperar a Jesús en nuestros corazones. Fíjense bien, hermanos, aquí también es donde se pierde la gente. ¿Por qué? Porque se llevan por falsas doctrinas. Va a venir Jesús, obviamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces viene Jesús? Ya vino la primera venida para con los israelitas y hay una segunda venida, ¿ok? Para la iglesia. O sea, si no han entendido Apocalipsis 1, o vamos a decir ahí en el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿quién es el que se pasea en las iglesias? Es Jesús, hermanos, es Jesús. O sea, la gente piensa, no, pues es que Jesús va a venir y a lo mejor Donald Trump, a lo mejor el Papa o sea, y se van inventando cada cosa, o sea, puras tarugadas, hermanos. No, que es el príncipe, no sé quién, que el rey, ese es el hijo de perdición. Y hermanos, esto está pasando desde la primera generación. Fíjense bien, fíjense bien. Vino Jesús en su primera venida, murió en la cruz. Está uno en la cruz, están dos en la cruz. Si tú fueras el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No creyó que Jesús era el Hijo de Dios, no creyó, y por lo tanto, ¿cuál fue su recompensa? Apartado de él. Ahora, el de la derecha, que tiene un significado, el de la derecha. Ni estando en la misma condenación, te arrepientes. Nosotros merecemos la cruz porque andábamos de tranzas, andábamos de rateros. Por eso nos están crucificando. Ni aún en la cruz te arrepientes. Y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Fíjense las palabras de sabiduría, hermanos, de esta persona. Inspirado por Dios, porque esta persona no pudo haber dicho esto por su propia iniciativa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿quién se atrevió a decir eso, hermanos? ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su segunda venida.
en el paraíso. ¿Cuándo regresó Jesús? Cuando se murió. Se murió. Ahí está la primera venida. Lo tenía a un lado de él, a su mano izquierda. Se murió. Lo único que tienen que hacer es vayan y lean Lucas 12. ¿Y qué pasó con el rico y qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó? Vinieron los ángeles, así como dice aquí. ¿Y a dónde se lo llevaron? Al seno de Abraham. ¿A dónde? Al paraíso, hermanos. Al paraíso fue Jesús. No al cielo, no al cielo, al paraíso. Subió al paraíso. O sea, el paraíso está aquí, pero no se puede ver, hermanos. No se puede ver, o sea, ya cuando la gente se muere y dicen, ah, caray, híjole, me quedé en el Seúl. Este es el Seúl, aquí, esto es el Seúl. Este es el purgatorio para los... Entonces, aquí se queda uno, sin cuando no tiene uno a Cristo. El creyente, el que sí creyó el Evangelio y vivió el Evangelio, sube con los ángeles. Pero el que se quedó aquí puede ver. Tanto así que el que le dice, Padre Abraham, ahí no dice que le gritó, ¡ay, Padre Abraham! ¿Hasta dónde puede llegar la voz? Hermanos, en lo espiritual uno puede estar a 30 millas, a 1000 millas, y a través del pensamiento podemos hablar. Eso yo lo sé, ¿por qué? Porque así fue como me hablaron a mí cuando el Señor me llevó al paraíso. Entonces, ¿qué es el tercer cielo? Que es lo mismo. Entonces, a través del pensamiento se puede uno comunicar, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje mi lengua, porque estoy en un tormento. O sea, se quedó aquí. ¿En qué se convirtió? No en un ángel, en un demonio, hermanos, en un demonio. Se quedó aquí. Y los demonios no tienen paz. Pueden entrar en las personas, pero no pueden sentir la paz. No pueden. Ellos mismos no tienen paz, y como no tienen paz, esos demonios se manifiestan en los hombres y las mujeres. Esos demonios son los que causan la ansiedad, la depresión, el miedo, las angustias, el sufrimiento, la muerte. Pero se siguen quedando aquí. Mas, sin embargo, el de la derecha está en el paraíso, hermanos. ¿En dónde está Pablo? En el paraíso. ¿En dónde está Pedro? En el paraíso. ¿En dónde está Juan? En el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? En los corazones de los creyentes. Por ahí anda Pablo, por ahí anda Pedro, por ahí anda Elías, por ahí anda, qué sé yo, Eliseo, por ahí anda Jeremías, por ahí anda, predicando en algún lugar, hermanos. ¿En dónde está Jesús? En el cielo, en el cielo. Entonces, ¿cuándo es la segunda venida de Cristo? Bueno, está la primera. Para el que cree, para el creyente, pues es cuando cree. Está en el Evangelio, esa es la primera venida de Cristo. ¿Cuándo es la segunda? Cuando Jesús viene a los corazones de la persona. Pablo lo dice así: ustedes deben de esperar a Cristo en sus corazones. En sus corazones. Entonces, si ya Jesús está en ti, ya no mueres. Ahora, ¿qué pasa cuando recibimos el Espíritu? Recibimos a los ángeles. Los ángeles llevan nuestras oraciones al cielo. ¿Ok? Son los ángeles. Esos ángeles están al servicio de Cristo. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, los ángeles nos van a conducir a Cristo. Los ángeles, o sea, el Espíritu de Cristo, que es de Cristo, o sea, sus ángeles, nos conducen a Él. Y si nosotros obedecemos, eso es la gloria de Dios, hermanos. O sea, fíjense,
Yo vengo por la vida y como todos nos desviamos, a todos nos hicimos inútiles, pues viene la ira de Dios sobre nosotros, o viene la ira de Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque andaba yo ahí buscando, o sea, andaba en la idolatría. Me viene una tribulación. En esa tribulación, eventualmente, como yo ya he escuchado el testimonio de Cristo, el Espíritu de Dios ya estaba en mí. Los católicos reciben el Espíritu Santo por recibir el testimonio de Cristo Jesús. Ya son cristianos. Pero ese Espíritu los va a conducir a Cristo. Entonces, yo he platicado con mi Padre Dios, yo platico con Cristo desde niño, pero me desvié. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, que todos nos desviamos. Me desvié. No entendía el Evangelio todavía, no lo entendía. Andaba como los corintios, andaba como toda persona creyente, o sea, nosotros no entendemos a la primera. Me viene mi gran tribulación. ¿Qué debo de hacer? Permanecer en el Señor. Entonces, el Señor nos llama para que nos alimentemos de Él, de su palabra. Ahí decidimos obedecer o desobedecer. Entonces, mientras yo esté obedeciendo, ¿qué eventualmente pasa? Lo que está en Romanos 5, del 1 al 5, lo que dice Pedro. O sea, ya tengo fe a través del Espíritu de Dios. Ya tengo fe. ¿Ahora qué? Ya tengo fe, hermano, ¿ahora qué hago? Fíjense bien, ¿ok? A Romanos 5. Fíjense bien. Justificados pues por la fe. ¿Por cuál fe? De que Jesús murió por nosotros en la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no ando afanando, queriéndome ganar la salvación. Ya Cristo murió por mí. Ya tengo paz. Yo recuerdo el día que a mí me pasó eso, donde dije, ya lo entendí. Y lo entendí. Por quien también tenemos entrada por esta fe, o sea, ya por el Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? De que aunque muramos, Cristo resucitó, Cristo está vivo. O sea, ya no me da miedo la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Pero fíjense. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es necesario que pasemos por las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahorita lo puedo decir porque no está mi madre. Mi madre, vamos a decir, yo debo de dar fruto. Mi madre tiene demencia. Mi madre ha desobedecido al Señor y la ira de Dios está sobre ella. Y ella anda y ¡ay, Señor! Y ¡ay, Señor! Y casi todos los días se quiere morir porque ya no aguanta. Está enfadada de esta vida ya. Y sufre por cosas que no son reales. No son reales. Está bajo la ira de Dios. Pero al estar aquí, es pura de estar siempre sobre todo en la noche, malas palabras y que ya lárgate y se la agarra contra mi hijo. Y que tu lagartijo, que ya vete con tu casa, ya vete para acá. Y ella no comprende, no entiende. A mí a veces me ve como su hijo, a veces me mira como a su esposo y a veces me mira como un viejo que vengo a robarla. Y se agarra corriéndome, ya lárgate de aquí. Va a venir mi marido y aquí está tu viejo. Y es de todos los días. Bueno. Esto Dios me lo mandó a mí, y en este caso a mi hijo, le digo, hijo, ahorita no lo entiendes, lo vas a entender después. Esto es la vida de un cristiano. Esta es la vida de un cristiano. O sea, tenemos que tener paciencia. Yo no tengo paciencia, hermanos, pero Dios sí.
Entonces, Cristo se debe de formar en mí. La paciencia de Cristo, no la mía. Yo no soy paciente, pero Cristo sí. Entonces, fíjense. Entonces, yo necesito reconocer que yo no soy paciente, ni soy bueno, ni soy amoroso. Yo no soy nada de eso. Pero Dios sí. Y nos gloriamos en la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Se está produciendo en mí la paciencia. Y la paciencia produce prueba. Mi fe está siendo probada. ¿Hasta cuándo termina esta lucha? Hasta que te mueras en la carne. Hasta que te mueras. Y la prueba que produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Señor, para mí es más fácil decir, Señor, pues ya, llévate a mi madre, ya, o sea, no la aguanto, ya no se aguanta, o sea, ya se quiere morir, o sea, eso no es vida. Lo más cómodo para mí sería que se muriera, porque pues ya no tiene vida. Eso sería más cómodo. O que la sanara. Pero eso sería comodidad para mí. ¿Pero qué dice el Señor? El Señor a los que ama, disciplina. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a manifestar la gloria de Dios si todo se pone a color de rosa? O sea, todo pasa. Señor, sana a mi madre. Ok, y se lo quita y queda sana. No tiene problema. Ya la sanó. Ok. Y acá esto. Órale, también. Lo que quiera, mi hijo. Señor, mira, aquí hay un problema. Órale, a la primera, sale. Entonces, ¿qué va a pasar eventualmente? ¿Qué va a pasar? Se me va a subir el orgullo, hermanos. Va a subir el orgullo. No, a mí Dios sí me quiere, a ti no. Porque yo todo lo que le pido a Dios, todo me lo cumple. Pero resulta que a Pablo le dice, Señor, un mensajero de Satanás me abofetea, les está diciendo a los corintios, y dice, yo le he pedido al Señor que lo quite de mí, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, yo no aguanto a mi madre, pero está bien, yo me debo de gozar. Gracias, Señor, porque estoy siendo perseguido por Satanás. Y déjenme decirles, hermanos, es Satanás. Es Satanás. No es mi madre. Es Satanás. Que me está ahí todos los días y todos los días y todos los días ahí una cosa u otra. Es Satanás. Pero tenemos que, o sea, gozarnos. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande, hermanos. Imagínense, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Pero qué hizo Abraham? Se desesperó. ¿Y qué hizo? Le hizo caso a su mujer. Mira, tengo mi esclava. Métete con mi esclava. Y tuvo un hijo, Ismael. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham? Casi 25 años para tener a su hijo, siendo ya de casi 100 años, cuando tuvo a su hijo. O sea, hermanos, eso es, no hay de otra forma, tenemos que ser pacientes. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? O sea, tenemos que ser pacientes. Hay gente que dice, Señor, yo quiero ser paciente. Pues te va a mandar muchos problemas para que reconozcas que tú no eres bueno, que ni eres paciente, ni eres humilde. O sea, fíjense bien, hermanos. Yo no amo, pero Dios sí. Entonces yo quiero amar como Dios ama. Yo necesito
a Cristo en mi corazón para que se manifieste Cristo en mi corazón. No yo, porque yo no amo. Yo quiero ser humilde, yo no puedo ser humilde. Yo necesito la humildad de Cristo y que Cristo se forme en mí, y cuando yo me comporte de una forma humilde, ya no soy yo, sino Jesús en mí. Es la humildad de Jesús, no la mía. Dios quiere que seamos pacientes. Bueno, resulta que yo no soy paciente, lo reconozco, pero me gozo, Señor, soy perseguido por Satanás, porque eso dijo Jesús, cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase de mentiras, o sea, los persigan. ¿Quién es el que nos persigue? Satanás, lo dice Pablo. Gózate. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí donde Pablo no podía, ay Señor, ¿qué dice? Yo me glorieo más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios se manifieste en mí, hermanos. Para que el poder de Dios se manifieste en mí. Dios se manifiesta solamente cuando ya no podemos y ya, ay Señor, no puedo, pero hágase su voluntad. Ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para que después no andemos de presumidos. No, yo sí amo a la gente. No, yo sí soy humilde. No, yo sí soy paciente. Cálmate, no lo eres. Ahora, una persona que empieza a presumir, hermanos, yo lo veo siempre. Y déjenme decirles, ok, yo no estoy hablando aquí mal de mi madre, simplemente estoy dando testimonio. Las cosas que a mi madre aborrecía son las que hace. Son las que hace. Las cosas en las que yo me enorgullecía, es cómico. Ahí fue donde yo eventualmente fui avergonzado. Entonces, si tú aborreces, si tú no puedes ver cierto tipo de personas y los desprecias, tú te vas a convertir en esa persona. Esa es la ira de Dios, hermanos. Tú te conviertes en aquello que tú aborreces. Por eso no podemos aborrecer a los Caínes. Podemos aborrecer la doctrina, pero no a Caín. ¿Cuál era la doctrina de Caín? Ofrecer lo del mundo. No podemos aborrecer a Caín. Podemos aborrecer la doctrina de los fariseos, pero no a los fariseos. No los podemos aborrecer, hermanos. ¿Por qué? Porque es Satanás y sus demonios obrando en los fariseos. Entonces, entendiendo eso, fíjense, estén despiertos. Siempre les hablo de eso. Tenemos que estar cuidando el fuego, simbólicamente. O sea, estén orando en todo momento. ¿Por qué? Porque no sabes a qué horas ha de venir vuestro Señor. Y fíjense, yo ya he dado fruto. Okay, no lo digo aquí para presumir. Es Jesús en mí, en relación a la paz de Dios. Cristo vino a mi corazón cuando yo menos lo esperaba, pero estaba despierto. Jesús vino. Yo digo, wow, ya disfruto. Y me gozo. Pero debo de seguir dando fruto. O sea, no ha parado. ¿Cuál es el fruto que tengo que dar aquí? O sea, que eventualmente yo me comporte como Cristo en relación a mi madre, en relación a las cosas que me están pasando ahorita. Yo digo, Señor, yo no soy paciente, pero usted sí. Usted sí. Entonces yo, en la medida que yo me gozo en mi tribulación y yo me mantengo despierto, eventualmente Jesús se manifiesta en mí para manifestar la paciencia de Cristo. Entonces fíjense bien. Entonces no debemos de regresarnos al mundo, pero si aquel siervo malo
dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Eso está hablando, el ejemplo es literal, pero el ejemplo también es simbólico. Vendrá el Señor a la hora que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. No dice que lo va a desaparecer, dice lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Por eso yo les digo, el mejor ejemplo que tenemos de los hipócritas es el de los fariseos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hicieron con los fariseos, hermanos? Los echaron al Coliseo para que se los tragaran los leones. Ese es un castigo muy cruel, ¿ok? No a los cristianos verdaderos, hermanos. Hay historia de que a los cristianos se los echaron a los leones, hermanos. Eso no es cierto. Si los echaron a los leones no se pudieron tragar a los verdaderos cristianos, porque eso sería negar la palabra de Dios. A Daniel no se lo tragaron los leones, déjenme decirles. Un verdadero cristiano no se lo traga un león. No, eso no pasa. Se traga al incrédulo, al que se dice cristiano, pero en realidad siempre fue un hijo de Satanás. ¿Por qué? Todo comienza con detener con injusticia el evangelio, con la incredulidad. O sea, le escuchan más a Satanás, no vas a morir. A esas personas sí se las tragan los leones. Que es simbólico de tragárselo los fariseos, que son leones también. Entonces, fíjense. Hay palabra de Dios en el mismo Mateo en relación a esto, y yo les voy a compartir del mismo evangelio en relación a la ira de Dios. Ok, fíjense bien. Primero les voy a dar lo que está en el Nuevo Testamento. Voy a hacer una segunda parte en relación a lo que está en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces, fíjense bien, está la profecía de Daniel. Eso se los voy a leer en el siguiente estudio, que voy a continuar mañana. Daniel, y en este caso Joel, profetizó acerca de que el sol se iba a oscurecer, o se iba a avergonzar, o su luz iba a menguar, por decirlo así. Fíjense bien, esto está en Hechos 2, ¿ok? Y yo, como les digo, mañana que también está en Joel 2, se los voy a compartir de ahí, donde profetiza acerca de la ira de Dios y del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, fíjense, hay una palabra donde dice Jesús en Mateo 23:35, donde habla con los fariseos. Ay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes, falsos profetas. Ay de ustedes, los que andan como leones. Ay de ustedes que andan como los lobos. Ay de ustedes que andan como los osos. Como los osos. Ay de ustedes. ¿Qué dice? Viene la ira de Dios. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. ¿Qué hacía Zacarías entre el templo y el altar? Estaba pidiendo por ellos, hermanos, profetizando acerca de Jesús cuando estuvo pidiendo por los que lo mataron y por los que lo entregaron. En Lucas 11:51 lo dice así: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será
demandada de esta generación. Ok. So en Lucas 21, fíjense bien. De hecho, yo voy a terminar. Mañana les doy todo lo que está en el Antiguo Testamento, que está en Joel 2, en Hechos capítulo 2. So fíjense. Lucas 21. So están las señales acerca del fin. So Jesús predice la destrucción del templo del 5 y 6. En el 7 dice, y le preguntaron diciendo, maestro. So aquí está la ira de Dios, pero también está la bendición de Dios. Dependiendo de cómo andemos con él. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? So hay señales, Dios siempre nos da señales. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. ¿Cuánta gente no dice, el tiempo está cerca? Hermanos, cada siglo siempre dicen lo mismo. El tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de sediciones, ahora, esto es para el tiempo de ellos. ¿Ok? De los judíos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Fíjense bien. No vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. ¿Guerra con quién? Con Roma, con el ejército romano. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no va a ser inmediatamente. No va a ser así. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esto para los judíos, o sea, había guerra. Okay. Nación contra nación, reino contra reino. En la iglesia, ¿qué es nación contra nación, reino contra reino? Siempre hablo de eso, hermanos. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la nuera, contra la hija, 2 contra 3, 3 contra 2. Ahí está la división. ¿Ok? Esto es simbólicamente para la iglesia. Y habrá grandes terremotos, literales y simbólicos. En diferentes lugares, hambres y pestilencias. En Israel, en Jerusalén, hubo nación contra nación, reino contra reino, hubo terremotos, ¿ok? Y hubo hambres y pestilencias. Está en el libro de los Hechos, hermanos. Y dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Ok? Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de que pasen estas cosas, los perseguirán. O sea, si nosotros vemos desde el capítulo 2, cuando Pedro anda predicando, en el 3 lo echan a la cárcel. Ahí está la persecución. Y más por andar haciendo milagros en el nombre de Cristo Jesús. Nos metieron a la cárcel. Los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Ahí está. Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores. Pablo, sobre todo, anduvo predicándole a reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, o sea, para predicar el evangelio. Y Pablo lo hizo. Proponer en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestras defensas. Fíjense, aquí está. Serán entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos. Y matarán a algunos de ustedes. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Los que no creen en Cristo, pero se llaman cristianos y te aborrecen, ahí tienes a un falso cristiano. Porque un cristiano no puede aborrecer a nadie, hermano. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, o necesitamos la paciencia, ganaréis vuestras almas. ¿Se fijan? Necesitamos paciencia. Para poder entender aquí, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos a decir aquí,
Yo ahorita ando aquí, puedo renegar de lo que pasa con mi madre, que está enferma, se pone violenta, se pone a gritar, se pone a decirnos cosas. La familia a lo mejor no ayuda como debe de ayudar, y yo puedo renegar y empiezo a maldecir empiezo a hacer todo y dejo a Cristo. O sea, no permanecí. ¿Por qué? Porque no fui paciente, como Abraham. Abraham terminó la carrera. Entonces, yo necesito la paciencia de Abraham. ¿Cómo la tengo? A través de Cristo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es el Espíritu de Cristo en nosotros, hermanos. Es el Espíritu de fe, el autor y consumador de la fe. O sea, no se trata, yo creo que Jesús murió por mí y ya. No, hermanos, no. O sea, la vida cristiana es de un comenzar, pasado, presente, futuro. Ya la comencé, vamos a perseverar hasta que me muera. Hasta que me muera. O sea, yo debo de permanecer en la fe. Eso es dar fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y fíjense, aquí está la abominación desoladora. Cuando vean al ejército romano, en este caso ya sabemos que fue el ejército romano, cuando vean a la abominación desoladora, o sea, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Este es el símbolo para la iglesia. ¿Quién es el ejército romano? El dragón. Es Satanás y sus demonios. Viene contra nosotros. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces los que estén en Judea, huyan al monte. Necesitamos a Cristo. Cristo es el monte, hermano. Huyan a los montes. Yo les digo, busquen a Cristo. Para los judíos fue, huyan a los montes. Para nosotros, ¿qué es? ¿Quiénes somos los que estamos en Judea? Los que somos de la tribu de Judá. En Judea, o sea, a través del Evangelio, huyan. ¿A dónde? A Cristo. En Cristo está la salvación. Ellos tuvieron que huir a los montes. Ya Cristo les dijo. Y ellos salieron de ahí. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Destruyeron el templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que ya estaba escrito, hermanos. Ay de las que estén embarazadas. Imagínate huir estando embarazada, y de las que tenían niños chiquitos. Quemaron la ciudad, hermanos. Quemaron Jerusalén. Hay de ellas. ¿Quiénes son las que están encinta? Los que predicaban la palabra de Dios. Hermano, déjeme hablarle de Cristo. Gloria a Dios. Mire, Jesús murió por usted en la cruz. Él murió y resucitó. Gloria a Dios. Ya creo, bautíceme. Ya soy cristiano y ya voy a dar fruto. No, hermanos, no funciona así. No. O sea, lo recibe, pero necesita, así como un árbol, se tiene que cuidar. Entonces, hay una escritora que dice, ¿nacerá en un día una nación? ¿Nacerá en un día una persona? No, hermano, necesitamos estar 9 meses. No un día, 9 meses. Entonces se llega la hora de dar luz. La madre, ¿qué hace? ¡Ay, ay! Ahí está cuando, ¡ay, hermanos! Ya se los digo de una, de otra forma, y todavía no lo entienden. Bueno, así es. No se desesperen, necesitamos ser pacientes. La paciencia de Cristo, la paciencia de Job, pero sobre todo la paciencia de Cristo. O sea, en la medida que somos pacientes, no se desespere. Por eso dice, ¡ay! De las que están encinta.
O sea, ya cuando van a ser un cristiano, a nacer de nuevo. Entonces ya cuando dice, hermano, ya lo entendí. Ya nació de nuevo. ¿Qué dijo Pablo? ¡Ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto! Pues sí, con los corintios pasó lo mismo. O sea, ¿a poco Jesús predicó y a la primera ya todos creyeron? Lo crucificaron, hermano. Muchos de los que vieron estaban ahí escupiéndolo. Entonces, fíjense, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Ahí está. Nosotros somos pisoteados por los gentiles. Pero ¿qué pasó después? Llegó el ejército de Roma y órale. ¿Contra quiénes? Contra los incrédulos, sobre todo contra los que persiguieron a los cristianos. Ahí es donde viene Cristo, llegó a los corazones de muchas personas. ¿Okay? ¿Quién lo detenía? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Yo voy a terminar este estudio con Segunda de Tesalonicenses. Fíjense, comenzando desde el 1, 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hay una aquí figura de la que para dónde vamos. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es lo mismo que está en Lucas 21. Ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor, se fijan que la venida de Cristo está ligado al día del Señor, y el día del Señor es la ira de Dios, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no puede venir a castigar a un pueblo al que no se le ha predicado el evangelio. Ya desde el tiempo, no. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se hacía pasar por Dios, hermanos? Los fariseos se hacían pasar por Dios. Los fariseos. Entonces, ¿quiénes más se hacen pasar por Dios? Pues el dragón. O sea, Roma, el César. ¿Quién era el dragón en el tiempo de Jesús? Herodes. En el norte y en el sur, Poncio Pilato. Ellos eran los dragones. Se hacían pasar por Dios. Pero fíjense, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción. ¿Desde cuándo comenzó? Hermanos, ¿cuándo fue la llenura del Espíritu Santo? Pentecostés. Hechos 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Dios. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Así como Dios se apartó del pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, así como se apartó Dios del pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, así como se apartó Dios del pueblo en tiempos de Noé, así como se apartó Dios. O sea, eso ha pasado una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Quién detiene la ira de Dios? Pues el Espíritu Santo, hermanos. Pero una persona, ese es el pecado que no tiene perdón, por eso
El pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu que mandó Cristo nos lo da. Yo tengo el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo le predico a una persona. Una persona no recibe la palabra. Ahí hay un castigo. Entonces una cosa es no recibirlo y otra cosa es blasfemar. Es blasfemar. Entonces vamos a decir, hay una obra. Vamos a decir, Pedro, levanta, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y se levanta. Y viene una persona y le dice, eso fue con el poder de Satanás. Ahí esa persona ya no tiene perdón, ni él, ni en esta vida, ni en la otra. Tiene que pasar por la ira de Dios aquí y en la otra vida. ¿Cuál es la ira de Dios en la otra vida? Cuando se mira literalmente apartado de Dios. Lo va a poder ver, lo puede ver. Se pueden ver apartados de Dios. Ahí es donde está. Con ese castigo se complementa la ira de Dios. Pero eventualmente viene Jesús, ya no con relación al pecado. ¿Y qué pasa? Se predica el Evangelio. Jesús le quita todo a Satanás. ¿Y cuándo es la gente? Eventualmente, que se convierte a Dios eventualmente. En el 8º día simbólicamente. Después del 7º día, cuando comienza otra vez ya a reinar el Padre. Cuando Jesús entrega todo al Padre. Entonces fíjense, el Espíritu Santo lo detiene. Entonces cuando se aparta, se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí habla de prodigios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se fijan? Señor, ábreme, no te conozco. Señor, en tu nombre expulsé demonios. No te conozco. ¿Por qué? Era un hombre de pecado, hijo de perdición, que andaba expulsando demonios por obra de Satanás, pero no conocía al Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, condenando a la gente con la ley cuando ellos no la cumplían. O sea, despreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Porque nosotros somos salvos por el testimonio de Cristo Jesús, no porque nosotros guardemos la ley. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, para el siguiente estudio lo voy a completar. Voy a regresar a esta. Y aquí podemos ver, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces dice Pablo, estén firmes. O sea, el que está en Cristo, hermano, no se tiene que preocupar. Lo dice en Lucas 21, Mateo 24. Levanten su rostro, no se avergüencen. Mi ira, de hecho hay una palabra que dice, escóndete un poquito mientras pasa mi ira. Tenemos que entender eso, hermanos. Cuando viene la ira de Dios, que no les venga de sorpresa como vamos a ver, cómo vemos a la gente sufrir. O sea, la ira de Dios tiene que pasar. ¿Ok? ¿Quién la detiene? El Espíritu Santo. Debemos de mantener el fuego, así como Pablo le dijo a Timoteo, porque ya Timoteo se estaba enfriando, reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, debemos, hermanos, de dar fruto. Debemos de dar fruto. Tenemos que caminar en el Señor.
y dar fruto, glorificar a nuestro Padre Dios, porque dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no venga contra nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y siempre me gusta mencionar estos versículos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.